Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, qué bueno que estamos aquí reunidos para aprender. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos han aprendido? Esa es una buena pregunta, ¿no? Todos deseamos aprender, pero ¿cuánto hemos aprendido? Y mejor aún, ¿cuánto de lo aprendido lo hemos puesto en práctica? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? No solamente no solamente es el conocimiento. Y fíjense, la misma epístola que estamos estudiando de los Efesios nos dice que en la forma en la que está escrita, nos dice que debe de haber un balance entre lo que sabemos de doctrina y lo que aplicamos en la práctica. Mitad y mitad, dice aquí, está aquí esta epístola que tiene 6 capítulos. 3 son dedicados a la enseñanza, a la doctrina, y los otros 3 son dedicados a la práctica de lo que el apóstol nos ha estado enseñando, ¿no? En los primeros 3 capítulos. Entonces, no solo es aprender, no solo es tener conocimiento, hay que practicarlo, este conocimiento, si no, pues entonces no tendría ocasión de ser nuestra vida cristiana. O sea, ¿para qué nos reunimos si no hay o no existe la intención de mejorar? Sí, entonces, este tema, siento yo, está retador. Porque el apóstol ya nos ha dado mucho conocimiento, nos ha estado explicando muchas cosas. Y en esta porción de la Escritura vamos a estudiar que Él nos aconseja. Aquí en el capítulo 5, 16 de Efesios nos dice: aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Y bueno, vamos a leer, ¿qué le parece? El título es Sabios y no necios. Ese es el título de la predicación de esta noche, sabios y no necios. De ahí con el puro título, pues bueno, ya vemos un reto, ¿no? En nuestras vidas. Ya vemos cómo el Señor nos está tratando de sacudir para que tomemos las decisiones adecuadas y que vivamos de la manera adecuada también. Entonces, ese es el título, sabios y no necios. Efesios 5. Vamos a leer desde el 15 al 21. Efesios 5, 15. Acompáñenme ahí. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a desglosar esto. Vamos a desglosar esta porción de la Escritura y tratar de comprenderla y entenderla. Primero, me gustaría mencionar que el apóstol, al comenzar esta porción de la Escritura, él nos está exhortando, pero nos está exhortando con la expectativa de que cada uno de nosotros ya hemos entendido el consejo que nos dio anteriormente. El consejo que nos ha dado desde el principio. Con esa expectativa es que el apóstol comienza a hablarnos, ¿sí? Recuerden que la iglesia de Éfeso, aunque era una iglesia que estaba creciendo, se iba desarrollando poco a poco. A veces como nosotros comenzamos en la vida cristiana, ¿no? O como esta congregación que apenas tiene 3 años, se va desarrollando, o que vamos a cumplir 3 años. Se va desarrollando poco a poco, ¿sí? Pero había problemas, había situaciones difíciles, había situaciones que necesitaban ser atendidas y que necesitaban ser arregladas. Entonces el apóstol interviene y comienza a enseñar y nos comienza a dar doctrina desde el capítulo 1. Entonces, con esta expectativa en su mente y en su corazón es que nos comienza a hablar
en este versículo 15, donde dice, mirad pues. Esta expresión del apóstol nos está exhortando, ¿sí? Con esta intención en su mente. O sea, ya sabes, ¿sí? Mira pues, como si ya hubiéramos entendido. O sea, esa es la expectativa que él tiene. Como cuando tú le explicas algo a tu hijo y le dices, bueno, pues lo haces, ya no se lo vuelves a explicar, porque ya sabe cómo. Con esa intención dice, mira pues. Antes estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora el Señor nos ha transformado. Ahora sí tenemos la capacidad de discernimiento. Mirad pues, es esta intención. Entendiendo el apóstol que como ya ha tratado el asunto de la problemática de la congregación de Éfeso, como ya ha tratado el asunto en la problemática de nuestras vidas, nos está exhortando y dice, pues ahora te toca hacer algo. Mira pues, antes no podíamos decidir, ¿sí? Teníamos una manera de pensar, veíamos de una sola forma las cosas, teníamos un solo punto y creíamos que era correcto y no pensábamos que estuviéramos haciéndole daño a nadie, porque pues eran nuestras convicciones. Pero ahora que hemos venido ya al Señor con un entendimiento renovado, tenemos la oportunidad de pensar diferente. ¿Cuántos de ustedes piensan diferente? ¿O cuántos de nosotros pensamos diferente a como pensábamos en el pasado? Yo creo que hay un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Antes quizás teníamos una perspectiva de las cosas, pero cuando ya lo hemos analizado a la luz de la Biblia, ahora podemos decidir. Mira pues, es esta expresión. Antes decidíamos lo que creíamos, pero ahora tenemos esta capacidad de decidir algo diferente para nuestras vidas. Muchas personas podrían decir, pues no soy tan malo, no soy así como que tú digas, el mocho orejas, ¿no? Soy pues no sé, alguna persona malvada, ¿no? No soy así. Bueno, la pregunta a veces para nosotros, o para las personas que dicen que no son tan malos, bueno, la pregunta es, ¿comparado con quién? ¿Malo comparado con qué? Antes en nuestra expectativa no éramos malos, ninguno de nosotros se consideraba una persona mala, se consideraba una persona malvada. Pero cuando venimos a la Escritura, y bueno, y ahora esa comparación que hacíamos antes con una persona que para nosotros era mala, cuando venimos a la Escritura y nos comparamos contra la santidad de Dios, entonces nos damos cuenta que sí somos malos, de Malolandia dirían por ahí, malos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestros planes, nuestros pensamientos. Todas estas cosas estaban enfocadas en algo que no agradaba a Dios y desde nuestro punto de vista no estábamos mal. Pero ahora tenemos estas dos opciones porque ya hemos sido enseñados. En Romanos 3:23, versículos que conocemos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, o sea, ya una vez que nos hemos acercado al Señor, nos damos cuenta de que pues no, sí necesitábamos la salvación, sí necesitábamos del Señor, sí estábamos mal en nuestros conceptos y sí estábamos mal en la forma en la que nosotros vivíamos, no estábamos calificados. Esta palabra destituidos quiere decir que no llenamos los requisitos establecidos por el Señor para cada uno de nosotros. Pero en el verso 24 y luego enseguida nos enseña también el apóstol cómo fuimos cada uno de nosotros justificados ante la falta de la capacidad de justificarnos a nosotros mismos por nuestro buen comportamiento.
nos da la justificación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol al comenzar esta porción de la escritura, mira pues, o sea, ya sabes. Ya tienes un conocimiento, ya tienes la capacidad de decidir diferente, ya tienes la capacidad de tomar una decisión diferente. Es la misma instrucción que acabamos de leer, a esta pequeña expresión con la que comienza el apóstol diciendo, mirad pues. Recordándonos todo lo que hemos estado viendo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra diligencia quiere decir andar con exactitud, andar cuidadosamente. Eso quiere decir la palabra con diligencia. La palabra andéis habla de andar por los alrededores, ¿sí? Entonces, el consejo es que ahora que tenemos la capacidad de decisión, podamos entonces andar con exactitud, que podamos caminar con diligencia, de manera cuidadosa. Sí, nos está diciendo que, en resumidas cuentas, nos está diciendo que cuidemos con exactitud nuestra manera de vivir. ¿Por qué lo dice así el apóstol? Porque ya conoces, porque ya sabemos, porque ahora tenemos un entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Por eso se atreve el apóstol a decir, fíjate cómo caminas. Tienes que cuidar de manera cuidadosa, tienes que andar de manera cuidadosa, tienes que cuidar exactamente los pasos por donde estás yendo. ¿Por qué lo dice así? Repito, porque ahora tenemos el conocimiento para hacerlo diferente. Ya no somos neófitos, ya no estamos alejados de la ciudadanía de Dios. Leímos que ahora somos hijos, que hemos sido adoptados y que ahora pertenecemos a Él, a su pueblo. Y eso hace un cambio enorme en nuestras vidas. Y eso hace o nos da una perspectiva muy diferente de vida para cada uno de nosotros. Ahora sí sabemos lo que le agrada a Dios y también sabemos lo que le desagrada a Dios. ¿Sí? También dice en este mismo versículo, dice que no andemos como necios, sino como sabios. Y ya ven que le pregunto yo a Google para no meterme yo en problemas. Le pregunto yo a Google y a ver qué quiere decir. Le pregunté cuáles son las características de una persona necia. Ahí le va. No fui yo, fue el internet. Una persona necia es una persona ignorante y que no sabe, fíjense en esta expresión, no sabe lo que podía o debería de saber. Me llamó la atención esta definición. No sabe lo que podría o lo que debería de saber. Es decir, que no sabe porque no quiere. No es que no tenga la capacidad para saber. No es que no tenga la inteligencia. No es que no tenga la madurez, o no es que no tenga, o que el Señor no le haya dado de su conocimiento. No. Dice que una persona necia o una persona ignorante es aquella persona que, debiendo de saber mucho, no sabe nada. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no hay esfuerzo, porque no hay dedicación, porque no hay interés. Hay personas que leen y se les graba así lo que leen. Y habemos personas que leemos y que leemos y que leemos y que leemos y que leemos que tenemos que machetearle. Pero eso no quita que no
podamos aprender. Tenemos la capacidad de aprender. Tenemos la capacidad dada por Dios para aprender. Lo que nos hace falta a lo mejor es ser diligentes, ponernos a estudiar, darle más tiempo. También dice, un adjetivo dice que es falto de inteligencia o de razón. Habla de una persona tonta, boba, estúpido, dice aquí, soquete, sopenco. Es una persona necia. El tercera definición me llamó la atención también porque dice que es terco en lo que hace y lo que dice. Es una persona necia. Terco. Quiere seguir viviendo de la misma manera y no tener ningún cambio. Una persona terca. Se sigue peleando por lo mismo, se sigue alegando por lo mismo, sigue teniendo las mismas dificultades, sigue tropezándose en la misma piedra. Una persona terca. Dice además, otras características de una persona necia es que son orgullosos. Pero ese orgullo también viene por miedo a aceptar sus propias imperfecciones, miedo a exponerse al error, o miedo a admitir el error, o miedo a admitir que no puede tener el control absoluto de las cosas. Una persona necia, una persona orgullosa. Dice también que tiene miedo de todo lo que pueda ocurrir porque no tiene control. Tiene miedo de las cosas que puedan pasar porque se le salga de las manos. Miedo a lo que, simple y sencilla, miedo a lo que pudiera ocurrir. Y esa es una de las razones que llevan muchas veces, este miedo a lo que pueda ocurrir, es una de las razones que lleva a esta persona a mantenerse firmes en sus conductas necias. Es que así tiene que ser, porque así es como me gusta, porque así es como me sale y porque así es como me siento cómodo. Una persona necia. Recuerden, lo dice el internet, no lo dije yo. Yo creo, mis hermanos, que en un tiempo fuimos muy necios, usted y yo. No sé, bueno, yo. A lo mejor usted no. Pero pienso que fui necio en mucho tiempo. Por mi manera de vivir, por mi manera de pensar, por mi comportamiento, por mis palabras, por mis acciones. Pero ya no. O sea, ya no podemos ser iguales. Ya no podemos ser así. Dios nos ha enseñado mucho y hemos visto mucho conocimiento en esta sola epístola, que ya no podemos ser iguales. Entonces, también busqué las características de una persona sabia. ¿Sí? También igual en internet dice, una persona sabia se caracteriza por su capacidad para tomar decisiones acertadas, su profundo conocimiento y comprensión de la vida, su empatía, su capacidad de autorregulación emocional, o sea, no explota, y su humildad. Además, suelen ser buenos consejeros y tienen una perspectiva amplia y equilibrada ante todas las situaciones. Es una persona sabia. Una persona sabia, según analizando con características bíblicas, dice que según la Biblia, una persona sabia se caracteriza por el temor a Dios. Por el temor a Dios. Por buscar su sabiduría a través del estudio y de la meditación. Es una persona sabia. También aplica su conocimiento en la vida diaria, o sea, no se queda solamente con conocimiento, sino que lo aplica a la vida diaria, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, ya sea en su persona. Lo está aplicando constantemente, es su estilo de vida. Además, es humilde, tiene buen juicio,
tiene también buen discernimiento y demuestra una conducta ejemplar. Esa es una persona sabia. También me dio el de internet unas características. Dice que algunas características de una persona sabia son que teme a Jehová, como lo leímos, busca de la sabiduría de Dios, es humilde, tiene buen juicio y buen discernimiento, tiene buena conducta, edifica bien su casa, es paciente, es generoso, tiene dominio propio, no se irrita fácilmente. Es una persona que tiene control, que está segura de sí misma por lo que Dios ha depositado en él, no por lo que él es como persona individual. El punto, mis hermanos, es que ahora, con el conocimiento de Dios, podemos decidir ser personas sabias. Con la llenura del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu de Dios que tenemos ahora, que tenemos nosotros, es que ahora podemos decidir y tomar y darle un rumbo diferente a nuestra vida. Decisiones acertadas, decisiones adecuadas, decisiones balanceadas, un comportamiento ejemplar, un buen consejo, una persona que sabe escuchar, una persona que sabe callar. A veces es difícil callar porque nos gusta expresar nuestra opinión. Una persona sabia sabe cuándo callar y sabe cuándo abrir la boca. Ahí está el balance, mis hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos en esta comparación? Dice el verso 16, Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En la nueva Biblia Viva dice, aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Aquí lo dice de diferente forma. Aprovecha bien cada oportunidad. A nadie le sorprende los días malos, ¿verdad? A nadie le sorprende que digamos que hoy se está viviendo pues mucha maldad, y cada día los días yo creo que van empeorando. Más maldad, más perversión, más mentiras, más egoísmo, más pleitos, más contiendas. Son los días malos. Y es lo que está sucediendo en nuestro mundo de hoy. Es a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que se van a enfrentar nuestros hijos, a lo que se van a enfrentar nuestros nietos. La maldad de este mundo ya no se oculta, ya no le da vergüenza a las cosas que hacen. Antes en lo escondido, que nadie supiera, pero ahora es exponencial. Ahora casi se presume, ¿sí? El orgullo, usted sabe, ¿no? Y bueno, se sienten felices, orgullosos y orgullosas de toda esta, pues es maldad, simple y sencillamente. Como le quieran decir, o sea, o el título que se le quiera poner. La verdad es que es un pecado que lo explica ampliamente en la Biblia. Así de sencillo. La maldad de este mundo es exponencial y no solamente este punto. Vemos engaños, vemos mentiras. El estilo de vida de muchas personas es engañar y mentir. La forma y el estilo de hacer negocios es transar a la otra persona, es sacarle más dinero del que tengo que sacar. Y esto está así. El problema, mis hermanos, es que, bueno, muchos de nosotros, los cristianos, este tipo de maldad o estas cosas a veces habitan dentro todavía de nuestras vidas.
a veces se meten o a veces todavía están habitando dentro de nuestras familias, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser interior. Muchas de estas cosas malvadas todavía siguen gobernando muchos aspectos o muchas áreas de la vida de cada uno de nosotros, aunque somos cristianos. A muchos de nosotros el Señor nos ha expuesto por este mismo conocimiento que hemos estado adquiriendo y por este mismo conocimiento que el Señor ha estado brindándonos y que hemos estado creciendo, nos hemos dado cuenta que nuestra vida no está muy bien o no está bien. Y el Señor nos ha llevado de tal manera que nos dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y lo tienes que dejar. Aprovecha bien el tiempo. Repito lo del principio, tenemos capacidad de decidir ahora. Puede ser, quizás, no sé, cada quien puede tener su propia lista, ¿no? Pero quizás egoísmo, mentira, soberbia, orgullo, autosuficiencia. No sé qué es lo que cada uno de nosotros esté pasando, cuál es la lista de cada uno. Yo tengo mi lista también de cosas que el Señor dice, esto está mal, esto lo tienes que dejar, esto no te conviene, esto te está robando tiempo. Y yo creo que esa misma capacidad que el Señor nos está dando es para que tomemos esas decisiones adecuadas. Pablo dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha cada oportunidad que tengas para hacer cambios, que tengas para vivir una vida diferente. ¿No te gustaría, o sea, yo creo que a todos nos gustaría vivir una vida en una completa armonía con el Señor? Sí, yo creo que todos, y si la respuesta de cada uno de nosotros es sí, sí me gustaría estar en armonía con el Señor en cada minuto de mi vida, pues entonces el consejo aquí es aprovecha bien el tiempo. Aprovecha cada momento que el Señor te da para hacer lo correcto. Aprovecha cada momento que el Señor te da para arrepentirte o para darle la vuelta a la vida que estás viviendo o que estamos viviendo. Aprovechando cada oportunidad de obedecer su palabra. Aprovechando cada oportunidad que el Señor nos da en nuestro matrimonio para vivir en armonía con nuestra esposa, para vivir en armonía con nuestro esposo. Aprovecha bien el tiempo. Y no con la chancla, y no con el enojo, y no con el grito. Eso no es aprovechar bien el tiempo, eso es vivir como necios. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, incluso dice la Biblia que es contado como pecado. Dice aquí, aprovecha bien el tiempo. ¿Cuántas personas no les ha tocado ver en algún funeral que llegan llorando desconsolados porque no tuvieron tiempo de decirle cuánto querían a su viejito, a su hermano, a su hermana? Yo no sé si le ha tocado, me ha tocado muchas veces. Es más, yo creo que en cada funeral vemos esto. Alguna persona que no tuvo el tiempo, que no lo aprovechó, que tantas oportunidades que tuvo, que tantas oportunidades de reconciliación tuvieron y que no se aprovecharon. No aprovecharon bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo para vivir en armonía con nuestros hijos. Cada oportunidad, cada momento, cada minuto que pase, en armonía con nuestro ser interior, con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en tantas cosas? ¿Cuánto tiempo? Yo pienso que es mucho tiempo el que desperdiciamos en tantas y en tantas actividades. Aprovechando cada día y cada hora para hacer lo bueno. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato, dice aquí.
Nueva Biblia Viva dice, no sean tontos. Híjole, dice más feo. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo está apelando nuevamente con otras palabras, está apelando al conocimiento que ya hemos adquirido. Por tanto, dice, agarra la onda. Por tanto, o sea, ya no te comportes así, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Esta otra versión dice, no seas tonto. O sea, si ya sabes, si ya te enseñé, si ya te lo dije, si ya te advertí, no seas tonto. Se oye fuerte, ¿verdad? Pablo nos exhorta a que hagamos las cosas de las cuales ya tenemos conocimiento. No nos está pidiendo que hagamos cosas que no sabemos, sino cosas que ya sabemos. Cosas que ya nos dijo el Señor. Porque si no hacemos lo que ya entendemos y lo que ya hemos aprendido, si no utilizamos el conocimiento que tenemos para tomar decisiones, este versículo nos está diciendo que somos insensatos, que somos tontos. Un ejemplo, imagínese un mecánico que le llevan a revisión un vehículo y le dicen, haz el servicio completo, limpia filtros, limpia esto, limpia esto, limpia esto. Y cuando llegas por el carro te das cuenta que sí lo dejó bien limpio y le lavó el motor por dentro con agua y en vez de aceite le echó gasolina y todo lo cambió. Teniendo el conocimiento de que las cosas se iban a echar a perder, cualquiera de nosotros pudiera decir, qué tonto, ¿por qué lo hiciste? Si sabías que si le echabas agua al aceite se iba a echar a perder. Si le echabas qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Si hacías esto o aquello, sabías que se iba a echar a perder, ¿por qué lo haces? El Señor nos pudiera decir lo mismo. O sea, ¿por qué? Si ya lo sabes, si ya te lo dije. Si ya tienes el conocimiento, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Dice esta segunda parte del versículo 17 en la Nueva Biblia Viva. Dice, sino sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Leímos en semanas pasadas en Efesios 5:8, donde dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Ahí no podíamos entender muchas cosas. No podíamos entender lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Ahí sí no podíamos, no, o sea, no calificaba en nosotros que tratáramos de hacer la voluntad de Dios porque éramos tinieblas. Pero dice el versículo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se fija el contraste? No nos están pidiendo cosas que sean imposibles, mi hermano. No nos están pidiendo cosas que no sepamos hacer. Nos está dando el entendimiento para que tengamos la capacidad de decidir. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el 10, comprobando lo que es agradable. Nuestro mismo espíritu, a la hora de que vamos o que estamos haciendo cosas o que tenemos nuestras actividades diarias, nuestro mismo espíritu analiza toda bondad, toda justicia y toda verdad. No nos podemos hacer para ningún lado. A veces cuando hacemos cosas malas es porque queremos hacerlas. No es por falta de conocimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Mis hermanos, si no tuviéramos conocimiento de Dios, yo entendería que nos equivocáramos. Yo entendería que tomáramos malas decisiones. A veces nosotros somos demasiado severos con las personas afuera en el mundo. Somos demasiado severos con las personas que no tienen conocimiento que tú y yo tenemos. Ellos solamente tienen una sola opción, como la que teníamos tú y yo hace muchos años. Y decidíamos igual que ellos. Y a veces somos demasiado severos y demasiado críticos con ellos que solamente conocen una sola cosa. Tú y yo no. Tú y yo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por esa razón no tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos que hacer lo que es correcto. Porque si no lo hacemos, leímos hace rato que somos tontos. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos hace necios. Pero ahora que ya tenemos conocimiento, ahora que hemos adquirido inteligencia que el Señor nos ha dado de su capacidad, bueno, entonces, tengo dos opciones. Elige tú, dice el Señor cuando estaba hablando con el pueblo de Israel. Aquí tienes las dos opciones, tienes la verdad y tienes la mentira, tienes la muerte y tienes la vida. Elige tú. Ahora tú y yo tenemos la verdad de Dios, ahora podemos tomar decisiones. Elige tú. Yo espero que decidamos cada uno de nosotros lo que conviene. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La disolución se traduce como insensatez, como libertinaje, se traduce también como inmoralidad. La embriaguez nos relaja, la embriaguez nos desinhibe, la embriaguez debilita nuestras convicciones. El hecho de que Pablo mencione que el consumo del alcohol o el consumo del alcohol en este versículo es por el efecto que da el abuso del alcohol. ¿Sí? Nos hace bajar las defensas. Cuando una persona está alcoholizada, hace cosas que no se atrevería a hacer si estuviera sobrio. Por eso dice: no te embriagues. Los cristianos de la iglesia de Éfeso, ustedes recuerdan aquellas fiestas que se hacían, lo podemos ver en documentales, lo podemos ver en películas, como aquellas fiestas, el vino tenía que abundar hasta siempre, no tenía que faltar el vino. Entonces a veces ese tipo de embriaguez o ese exceso de alcohol debilitaba las convicciones de muchas personas. Hay quien dice: no, es que la Biblia no prohíbe el alcohol. Es cierto, no lo prohíbe. El mismo Pablo recomienda a Timoteo que no tome solo agua, que también tome un poco de vino. Lo dice en 1 Timoteo 5:23. Si es cierto, no lo prohíbe. Está prohibiendo o está Pablo haciendo mención del exceso. Pero bueno, aquí le dice a Timoteo que un poco de vino. No le está diciendo: aviéntate tus cubas. No le está diciendo un Bloody Mary para que se te quite tu dolor de estómago. No, o sea, dirían por ahí: no nos hagamos tarugos. No os hagáis. ¿Para qué le damos vueltas a las cosas? Si nuestro consumo de alcohol o el consumo de alcohol es semanal, hay problemas. Si el consumo de alcohol, además de que es semanal, le añadimos ya música, hay problemas. Si además le añadimos una trasnochada, hay problemas. Por eso es que digo: no os hagáis. Cada quien sabe. La comparación de beber un poco de vino es muy diferente a un consumo de alcohol regular.
Muchas personas dicen, es que no me emborracho. Pues no, ya hiciste resistencia. Ya te tomas unas 5 o 6 cervezas y no te hace nada porque estás acostumbrado a tomar. Eso, a diferencia de un poco de vino, es muy diferente. A muchas personas les gusta el alcohol porque desinhibe, porque alegra el corazón, porque te la pasas bien, porque eh, una vez, esto me acordé, estábamos en Florida, Key West, hace como 15 años. Nos llevaron a bucear, fuimos a bucear hacia adentro del mar. Y como íbamos a bucear, o más, no bucear, en snorkel, en unos arrecifes, como íbamos a meternos al agua, a nadie le dieron alcohol. Y todos iban así, tomando agua, nadie platicaba, molestos, el calor. Llegamos a este lugar, fue así una media hora, 40 minutos hacia adentro del mar. Llegamos al arrecife y bien bonito todo, ¿no? Y de regreso, como ya nadie iba a meterse al agua, empezó el alcohol a fluir. Y hermano, venían bailando, sonriendo, platicando, haciendo bulla, haciendo fiesta. El alcohol te desinhibe, te hace ser alguien que no eres. Por eso es que usa Pablo esta expresión, no te embriagues con alcohol. Dice, más bien, estad llenos del Espíritu. Antes bien, dice aquí, gózate en el Señor. Alégrate en Él. No necesitamos el alcohol, no necesitamos otras cosas para estar alegres. Dice, alégrate en el Señor. El rey David en el Salmo 32 expresa la alegría indescriptible, fíjense, de confesar los pecados y saber que el Señor ha perdonado los pecados. Al final de este Salmo 32, David expresa esto y dice, Salmo 32, 10 y 11, vamos a leer, Nueva Biblia, yo estoy leyendo, dice, muchos dolores sobrevienen al malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Dice aquí, regocíjate en Él. Ustedes los justos, dice, y griten de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Fíjate, no hay necesidad de tener otras cosas. Cuando el Señor Jesús nació y que los pastores estaban ahí, que los ángeles llegaron, les dijeron, regocíjense. Nuevas de gran gozo han venido a este mundo. Regocíjate. El solo hecho de la presencia de Dios tiene que ser júbilo y tiene que ser regocijo para todos nosotros. Fíjense cómo expresa el versículo 19, haciendo énfasis pues a este regocijo que debemos de tener. Dice, hablar entre vosotros con salmos, hablar con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que tu vocabulario sea diferente, sea de alegría, sea de expresiones de alabanza cuando estés en medio de la congregación, cuando estés en medio de las reuniones, cuando estés en tu casa, cuando estés con tu familia, cuando estés con tu esposa, cuando estén en intimidad, cuando estén platicando de las situaciones de la vida, que haya salmos entre nuestro vocabulario. Que la palabra de Dios llene nuestros verbos, llene nuestros dichos, que la palabra de Dios llene nuestras expresiones, que llene nuestros pensamientos para que podamos hablar de una manera diferente. ¿Se acuerdan cómo Pablo cuando negó al Señor lo identificaron por su manera de hablar? O sea, perdón, Pedro. Aquí Pablo nos está exhortando a que tengamos un lenguaje diferente.
entre nosotros, con los de tu casa y con los de afuera. ¿A cuántos de nosotros todavía se nos salen cosas malas, quizás majaderías incluso? ¿O cuántos hablan con rencor en el corazón? ¿En cuántos hay enojo? ¿En cuántos hay odio a la manera de dirigirse? En muchas ocasiones he platicado con muchas personas o muchos matrimonios y les digo, es que no son enemigos. ¿Por qué se hablan como enemigos? ¿Por qué se critican como si fueran enemigos? ¿Por qué se pelean como si no fueran una sola persona? A Pedro lo identificaron precisamente por la manera de hablar. Ahora, imagínense cómo hablaba Pedro. Era una persona, pues de trabajo fuerte, era pescador, incluso la Biblia lo describe como una persona ruda, una persona de temperamento fuerte. Entonces, ¿usted cómo cree que se dirigía entre pescadores? Muy seguramente su lenguaje no era muy adecuado, pero su lenguaje cambió. A los 3 años ya se podía notar la diferencia. Ahora, cuántos años podemos o llevamos nosotros como cristianos? Hablar diferente es lo que Pablo estaba diciendo. Habla diferente. Exprésate diferente. Piensa antes de hablar. Sonríe cuando estés hablando. Que se note que el Señor habita en tu corazón, que se note que el Señor es tu llenura, que se note que el Señor es tu Dios en tu manera de hablar, tu manera de compartir con las demás personas. Dice el 20, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios por todo. Esto incluye lo bueno, esto incluye también lo malo, esto incluye lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta, e incluye las cosas negativas, pero también las positivas. Incluye las cosas que nos hacen reír, pero también incluye las cosas que nos hacen llorar. Lo incluye todo. Cuando hay que dar gracias a Dios, siempre, en todo momento, en cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestra vida es motivo para darle gracias a Dios simplemente porque amanecimos y podemos respirar, porque podemos comer. Estábamos viendo un documental que se llama La increíble vida no me acuerdo, La increíble vida de un Irvine, o no me acuerdo, pero la increíble vida de un niño que nació con hipertrofia muscular, que a la hora que nació se veía muy bien, pero que cuando empezó a caminar se caía fácilmente. Y conforme iba creciendo, se iba él encogiendo. Tuvo una hermana más chica que él y la hermana creció y se desarrolló normal, pero él se iba encogiendo. Al punto que quedó en una silla y jugaba videojuegos, se hizo muchas cosas. Él tuvo una vida a través de los videojuegos. Está muy buena el documental. Se lo recomiendo, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero el punto es que tú y yo tenemos tanto. Me decía Ivonne ahorita que veníamos a la iglesia, dice, estoy tan cansada. Dice, pero ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo no me voy a desgastar un poquito más por Él? ¿Cómo no me voy a dedicar un poquito más de tiempo con todas las cosas que me ha dado? ¿Cuándo vamos a dar gracias a Dios? ¿O cuándo hay que darle? Siempre. ¿Por qué debemos dar gracias? Por todo. Bueno, malo, feo, bonito. Todo. Por todo.
Nos guste o no nos guste, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué tenemos que vivir las situaciones que vivimos nosotros día con día. ¿Cómo hay que darle gracias? Pues bueno, lo acabamos de leer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién hay que darle gracias? Al Padre. Mis hermanos, la verdad es que después de haber analizado todo lo que llevamos, decimos, o sea, ¿cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a dedicarlo? ¿Cómo no me voy a esforzar? ¿Cómo no voy a decidir por el Señor? Porque me ha dado tanto y ha sido tan bueno y no ha escatimado en darme conocimiento, no ha escatimado en darme instrucciones para que yo viva de manera diferente. ¿Cómo no lo voy a hacer? Sería un insensato si no lo hago. Ya finalmente dice aquí el versículo 21, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo lo comentaba anteriormente, este versículo, y decía que si aprendiéramos a valorar lo que cada uno de nosotros hace por las otras personas, si aprendiéramos a valorar y a poner en alta estima a la persona que está a un lado, a la persona que está enfrente, a la persona que está atrás. Si aprendiéramos a darle crédito al esfuerzo, a la dedicación. Si pasáramos por alto los errores, que también nosotros cometemos una infinidad de errores todos los días. Si nos sometiéramos unos a otros en el temor de Dios, nuestra vida sería tan diferente. Tan diferente. Y la cosa es que ahora sí tenemos la capacidad de poder hacerlo. Porque ya el Señor nos enseñó. Ya el Señor nos lo dijo. Ya el Señor nos dio los primeros pasos. Ya el Señor nos guió y nos dijo cómo podemos llegar a someternos los unos a los otros en el temor de Él. Nada más hace falta nuestra respuesta. Hace falta que queramos hacerlo. Que respetemos a los demás como queremos que nos respeten a nosotros. Que escuchemos a los demás como queremos que nos escuchen a nosotros. Nada más. Así de sencillo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos enseñas, nos ministras y nos vas llevando, Señor, de gloria en gloria. Vas quitando las escamas de nuestros ojos. Vas quitando las vendas, Señor, que teníamos. Esa ceguera espiritual la has ido derrumbando poco a poco, Señor, hasta que cada uno de nosotros ahora puede decidir. Ahora podemos hacer lo que es conveniente, lo que te agrada. Tenemos un juicio adecuado, Señor, que tú nos diste con tu Espíritu Santo, que tú al momento que nosotros nacimos de nuevo, Señor, nos has dado la capacidad de decidir. Gracias por eso, Señor. Gracias. Ahora, ayúdanos también a decidir. Danos fuerza, danos valor, danos esa templanza que necesitamos, esa valentía que necesitamos para decidir por ti en todo tiempo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, pues llegamos al final. Pues ya mero terminamos con esta epístola. Nos falta poquito y seguiremos estudiando otras cosas. Que el Señor le bendiga, que regrese con bien a su casa y nos vemos por aquí el próximo domingo. Los que entran por Zoom, ahí les mando un mensaje. ¿Sí? Que Dios les bendiga.